¿Cuándo Marta Minujín se volvió Marta Minujín? ¿Cuándo aparecieron los lentes? ¿Cuándo apareció el pelo platino? ¿Cuándo creaste Bueno, en un momento que volví a Argentina, empezaron a perseguirme los militares por cómo era yo, por esto, lo otro, intervinieron en mi teléfono, todo. Entonces me fui a la Patagonia, me escondí 6 meses, después volví y me empecé a vestir como de caballero, con saco, sombrero, pantalón, trajes enteros, y ahí fue que incorporé los anteojos, y nunca más me los saqué. Que es muy impresionante cuando uno va a Argentina, Marta es una especie de escultura viviente, sale a la calle y bueno... no puedo caminar. Todo el mundo la reconoce, todo el mundo... Es un fenómeno que no he visto con otros artistas, ¿no? La gente normal, la gente que no es del arte, reconoce a Marta, quieren a Marta, adoran a Marta. Me aman. Pero yo también los amo. Bienvenidos a la segunda temporada de Future Dialogues, una serie de conversaciones entre artistas y profesionales del arte. Para esta temporada hemos expandido el alcance de los encuentros y las charlas se llevaron a cabo en la Ciudad de México y en Nueva York. Inspirado en el programa intergeneracional de Kurimansuto, definido por una rica historia de colaboraciones artísticas, Future Dialogues se centra en el intercambio de conocimientos e ideas para los artistas y creativos del mañana. Este episodio de Future Dialogues es posible gracias al apoyo de Aeroméxico. En este episodio, grabado en el contexto de Vivir en Arte, la primera exposición individual en México de Marta Minujín, presentamos una conversación entre el curador Pablo León de la Barra y la legendaria artista argentina que cuenta con más de 60 años de trayectoria. Marta Minujín nació en Buenos Aires en 1943. Desde los años 60 ha realizado happenings, performances e instalaciones, consagrándose como una pionera en la transformación de espectadores pasivos en participantes activos, tanto en su país natal como en el extranjero. Pablo León de la Barra nació en Ciudad de México en 1972 y vive en Río de Janeiro. Obtuvo un doctorado en Historia y Teoría en la Architectural Association de Londres. Desde 2013 ha sido curador para Latinoamérica del Guggenheim Museum en Nueva York. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Y gracias por esperarnos. Es un gran orgullo estar aquí al lado de Marta Minujín, una leyenda viva. Para quien no me conoce, soy Pablo León de la Barra, originalmente de Ciudad de México. Soy el curador para arte latinoamericano del Museo Guggenheim en Nueva York. Pero además, bueno, soy fan de Marta y amigo. Nos hemos hecho amigos a través de los años. Y estoy feliz de estar aquí con Marta. Gracias, yo también feliz con vos. De que Marta esté mostrando su trabajo en México. Marta es conocida mundialmente, pero es la segunda vez que muestras en México. Ahora vamos a platicar un poquito de eso también. Y bueno, agradecer a la galería, de verdad, toda la atención y cuidado que han tenido todos los de la galería con Marta, conmigo. Agradecer a Marta por traerme aquí a México. Yo vivo en Río de Janeiro, entonces bueno, hiciste a mi mamá feliz. Sí, lo hice subir. Y un poco, bueno, digo, con Marta se podrían hablar horas. Es una carrera de Marta que abarca años, pero además siempre cuestionando lo que es el arte, siempre inventando, siempre estando a la vanguardia. Entonces, bueno, podríamos estar aquí horas, pero por respeto a tanto a Marta como ustedes públicos, trataremos de enfocarnos un poquito en la exposición, en los trabajos que están en la exposición, un poco también la vida de Marta, hablar del pasado, hablar del futuro, un poco tocar los pocos momentos cuando Marta también estuvo en México, que hay momentos divertidos, ¿no? Y bueno, pues es eso. Yo creo que para empezar, Marta, sería bueno que hablaras un poquito de ti. ¿Quién es Marta Minujín? ¿Nació dónde? ¿Tus papás venían de dónde? ¿En qué momento te diste cuenta que eras artista? Okay. Y llegar al momento que te casas, que es muy divertido, y que te vas a París, ¿no? Hola a todos. Bueno, nací en la Patagonia, Argentina. Ahí mis amigos eran los gauchos. Nací arriba de un caballo.
Sí. A los 5 años sabía que era artista, ya lo supe. Y bueno, a los 10 años empecé a trabajar en un cabaret. Abandoné la escuela, me gané una beca, me fui a vivir a París, viví 4 años. De ahí rápidamente fui de la pintura de Caballete a la pintura informalista. Es decir, lo vertical se puso horizontal y empecé a tirar materia en el piso. Y simultáneamente con el movimiento informalista español, aunque uno no sabía nada de nada, pero lo sentíamos en la mente, como fue el arte pop. Ahí el pop arte comienza en la Argentina. Es decir, ya volviendo de París, ya había hecho colchones fluorescentes. Primero eran colchones que los encontraba en la calle, los subía, viví 3 años sin agua, sin baño y sin calefacción, sin agua caliente. Es decir, tenía que ir al baño en la esquina y bañarme en los baños turcos. Y después vuelvo a Buenos Aires, ya con los colchones de colores, y me gano el premio Di Tella. Y ahí comencé en 1963 a hacer happenings. Hice muchísimos happenings en mi vida y después performance. Pero todavía últimamente de vez en cuando hago un happening. Un happening es en una situación muy corta de tiempo. La gente entra en ese espacio designado por el artista y le pasan cosas inauditas, insospechadas. La performance es diferente. Uno la piensa siempre pensando en el público, pero, por ejemplo, las performances que hice en el MoMA, la gente la encontraba por la calle porque sentía que tenía buena onda, las invitaba y todo el mundo lo hace gratis, como que el dinero no existía. A partir de que llegué a New York me saqué 17 becas y vivía de becas, y ahí empecé con el movimiento de arte tecnológico, y 4 años haciendo, pero siempre inmersivo, es decir, una cabina de teléfono electrónico que afectaba, en la gente que quería hablarle sucedían cosas. 4 cócteles para distintos grupos sociales usando computadoras, seleccionándolo en aquellos que eran más obsesivos. Entonces, por ejemplo, hacía 4 cócteles, un cóctel para economistas, un cóctel para políticos, un cóctel para gente del mundo de la moda y otro cóctel para artistas. Se hicieron en el mismo lugar, se grabó con 6 cámaras fijas y se tomaba champagne y la gente olvidaba que estaba siendo filmado. La filmación era de techo a piso. Entonces, una semana después, todos esos videos, todas esas películas, eso fue en New York, se desarrollaron y la gente venía y veía que por 5 minutos todos eran economistas, se proyectaban las paredes, 5 minutos políticos, pero eran los políticos más famosos, más políticos. Y ahí me hice amiga de Andy Warhol porque a él le interesaba la fama como un objeto de búsqueda. Es decir, las personas famosas, porque habían aparecido más veces en los medios. Una gran influencia de Marshall McLuhan, que el medio es el mensaje. Entonces, la gente se veía a sí misma reflejada. Y así hice varios happenings, inclusive uno que se llamó Street Country Happening, que te comunicabas con todos los medios de comunicación. Antes del movimiento hippie. Bueno, ahora sigue tú. Sí. Bueno, como ven, Marta siempre a la vanguardia, siempre cuestionando lo que es el arte, creando de los primeros happenings que sucedieron en América Latina. Yo voy a regresar, bueno, para contarles un poco. Marta a los 16 años se va a París, ella miente su edad, se casa con Juan Carlos, que fue el amor de su vida y su compañero hasta que murió hace pocos años, y que era una persona totalmente seria, formal. Digo, me recordaba a mi papá, siempre bien vestido de traje, sí, tipo Gilbert y George. Sí, sí. Y se van a París. Y ahí es donde No, él no fue. ¿No fue? ¿Lo dejaste? No, él no fue. Por 4 años, el padre era capitán de barco y venía en barco y se quedaba una semana y se tenía que volver en el barco, porque no teníamos plata. Él era un estudiante. Así que, bueno. Entonces, quería regresar un poco a los primeros colchones, porque tenemos colchones aquí expuestos,
que hables un poco por qué escogiste el colchón como medio. O sea, ¿por qué dejaste el canvas tradicional que todo el mundo pintaba? Bueno, en el informalismo comencé a pintar con cartones, a agregarle cartones porque me gustaba mucho el relieve. Quería siempre que la obra salga. Entonces trabajaba con cajas de cartón y como había movimientos militares incesantes en Argentina, con botas de militares, culatas de escopeta, todo. Pero un día dije, no, necesito una forma blanda. ¿Cuál es la forma blanda? Y agarré el colchón de mi cama y entre todos los cartones lo encolé. Hoy está en un museo en Alemania. Fue mi primer colchón. A partir de ahí, en París, iba a los hospitales, tiraban los colchones afuera en ese momento, en los 60, principios de los 60, los recogía, los desinfectaba y los armaba bastidores y los pegaba, almohadas, colchones. Y después, cuando me volví a New York, a Buenos Aires, digo, en 1960 y principios de 63, fines del 63, decidí destruir toda mi obra. Entonces ese fue el primer happening. Invité 9 artistas muy famosos en ese momento, entre ellos estaba Cristo. Puse todas mis obras y empezó el happening que ellos destruían mi obra, pero construyendo su obra. Entonces uno pintaba pop, otro pintaba de plateado. Yo me acosté sobre la obra, sobre mi colchón y Cristo me envolvió. Bueno, era un happening rápido. Después largué conejos, porque parecían pequeños colchones, y tiré pájaros al aire, y vino un verdugo y rompió todo con un hacha, y después le prendimos fuego. Y arriba de eso llegaron los bomberos y nos echaron. Así que terminó el happening. Estamos hablando solo para entender el momento histórico, 1963, o sea que el simposio de arte y destrucción en Londres fue el 69. Estabas totalmente avanzada, sí. Antes de que... Antes del destructivismo, ¿no? Eso. Movimiento destructivo. Y que además, bueno, en la exposición de colchones, además de invitar a Cristo y demás, primero fue una exposición en tu estudio donde anunciabas que ibas a destruir todas las obras, sí, cuando finalizara la exposición, y fue una exposición que hizo con Alejandro Otero y que el catálogo además lo diseñó Cruz Diez. O sea que y Lourdes Castro. Y Lourdes Castro también estaba participando. Entonces, lo impresionante es que también a esa edad y en ese momento histórico ya estabas conectando con todas estas personajes que después, sí, se volvieron historia, ¿no? Es que el mundo del arte era como muy chico. No como ahora, había muchísimo menos comunicación entre los artistas, entonces uno enseguida, como que cuando llega a New York, enseguida Rauschenberg, Jasper Johns, todos ellos. Bueno, y nada más para continuar un poco los colchones, Marta empieza a pintar los colchones, de alguna manera tienen cierto eco con, pensemos, la geometría constructivista, el arte pop. Al principio. Pero es una cosa totalmente tuya y que además empieza a juntar los colchones y crear espacios inmersivos, ¿no? Sí. Uno de esos era la chambre de amor, el cuarto de amor, ¿no? Que era un cuarto hecho con esos colchones, bueno, que era para que la gente lo usara, ¿no? Sí, porque lo hice con un colega mío que hacía como objetos de destrucción y de movimiento, entonces le dije, ¿por qué no hacía una cama? Entonces la gente entraba ahí, toda rodeada de colchón, entraba a través de una vagina colorada gigante, entrabas, te acostabas en la cama y la cama de afuera tenía una manija que se movía. Esa obra fue a Japón. Después Japón dijo que la devolvía y nos devolvió un paquetito así. Ahí empezó que mi arte destructivo destruyó la mayoría de mis obras y que hago obras efímeras para ser destruidas. Bueno, y además de eso, después creaste la Soft Gallery en 73, que era ya un espacio gigante con 200 colchones. Claro, pero aparte el color que me lo señaló, la que me dijo que por qué no lo pintaba de color fue Niki de Zafal. Ella me dijo, porque ella me prestó el Impas Ronsan. Ella vivía ahí, estaba Larry River, todos los artistas tenían ahí. Y entonces le dije, ¿me prestás el lugar donde destruir? Y entonces me dijo, pero también pintalos de colores. Y ahí empezó el color. Ahora vamos a hablar más de color. Como parte de revisar el trabajo de Marta para esta charla, bueno, me puse a releer muchos de los textos de Marta. Hablar también, bueno, que además de la exposición, en el piso de arriba hay un cuarto increíble hecho por la gente de la galería, sobre todo Taylor y el equipo, donde hay documentación de todos estos diferentes momentos de Marta para que se pueda entender más la carrera y todo lo que Marta fue haciendo. Pero además
Marta escribió y publicó después sus diarios de la época en París, de 61 a 63, y después de la época en Nueva York. Y me impresionó mucho, bueno, la honestidad con la que escribes, ¿no? La lucha de una joven artista realmente por hacer arte, por conseguir espacio, por vivir en situaciones difíciles, por poder exponer, porque la gente le hiciera caso. O sea, son de una honestidad terrible que es o increíble, ¿no? No, aparte también despertaba muchísimos celos. Por ejemplo, Experiments and Art and Technology realmente no me ayudó a hacer la cabina de teléfono. La beca Guggenheim sí, pero como que todos tenían celos. Un día Oldenburg me dijo, pero ¿cómo hay artistas en Argentina? Sí, porque pensó que Argentina era como África. Sí. Digo, y no solo que hubiera artistas en Argentina o en Latinoamérica, sino que hubiera artistas mujeres, ¿no? O sea, Marta estaba en un contexto donde la mayoría de los artistas eran hombres. Sí, todos. En parte de esos diarios hay un tercer diario, hay dos de los diarios están a la venta en la tienda, entonces bueno, a la salida aprovechan a visitar la tienda, que hay toda una serie de productos de Marta, incluyendo el traje con el que viste, del que luego hablamos. Pero hay un tercer libro que son Los años psicodélicos, que son los diarios de dibujo de Marta, y ahí hablas de un viaje que haces a México yo creo que es 1969-70, en la época total hippie de Marta. Marta está viviendo totalmente el momento en Nueva York, pero por alguna razón viene a México, que nos va a contar. Voy a leer lo que dice en el diario porque es genial, y ahí tú le aumentas después. Le pregunta el quien escribió el libro, le dice, ¿cómo fue la experiencia en México? Y Marta dice, ahí hice la experiencia de la mezcalina, que es muy distinta al ácido porque tiene otros tiempos. Es como en el presente, y los colores los ves más. Ves todo rosado, fluorescente. Es maravillosa la mezcalina, más liviana que el ácido. El ácido es más trágico. Fue muy loco porque fui a parar a la casa de una prima hermana mía que tenía una plantación de marihuana. Fui a México sola, desde San Francisco. Primero estuve en el Haight Ashbury y me volví loca en el Golden Gate Park, donde vi An Incredible String Band. Y de ahí a México. Mi prima fumaba Acapulco Gold. Ella vivía en Coyoacán. Me acuerdo que salí de la casa muy fumada. Sí. Y me fui caminando hasta el centro. En el camino probé 24 tacos. ¿Verdad? Me intoxiqué y me tuvieron que ir a buscar. Mi prima después se fue a vivir a Cuba. Ella no era hippie, pero fumaba. Yo, en cambio, todavía soy hippie. Eso no te lo sacas más de encima. Lo que viví fue maravilloso, la mejor época de mi vida. Sí, es así. Bueno. ¿Tienes más recuerdos de esa visita a México? Bueno, ahí lo digo todo, ¿no? Yo de alguna manera hasta pensé que había sido la mezcalina la que te había hecho descubrir el color. La influencia del color fue México y Guatemala también. Esos países que usan los colores que yo uso. Fui a Chichicastenango y ahí entré en un mercado donde vendían hilos y era alucinante. Nada más que los hilos para coser. Órdenes así, un color. Me influenció muchísimo Guatemala también, Chichicastenango. Muchas veces te he visto vestida con textiles guatemaltecos, ¿no? Exacto. Y en aquel momento que viniste, aquella visita de 69, 70, ¿estuviste en contacto con alguien del mundo del arte de México? No, solo mezcalina. Solo hippies. Sí. ¿Fuiste a Acapulco o te quedaste aquí? ¿No te acuerdas? No fui, me volví. Me fui a Buenos Aires con 8 bolsas de marihuana acá y nadie me dijo nada. Nadie fumaba marihuana. Bueno, eran otros tiempos. ¿Eh? Sí. Bueno, de hecho hice la exposición en Buenos Aires en 1968, importación-exportación. Como estaba muy influenciada por los medios, Pino Romero Brés me dijo, ¿qué querés hacer en todo el Ditela, que era inmenso? Y yo importé toda la cultura hippie, los pósters, todas las luces estroboscópicas, los platos que se movían con glicerina y food color y se reflejaban en la pared. Y después, por ejemplo, fue alucinante. Ahí no había hippies y a partir de ahí empezaron. Esa era mi época más hippie. Porque, por ejemplo, entrabas y tenías una sala toda plateada, con luz negra, arabescos en el piso y gente ahí bailando como el Hare Krishna. Había un cuarto que era todo plateado, con luces de strobo y música de Jimi Hendrix. Al fondo había conciertos de rock, también de Mick Jagger, lo que sea, y alucinante, y también hasta un kiosco hippie. ¿Viste?
ustedes no se acuerdan ni vivieron en esa época, pero era alucinante el color y las tiendas hippies. De hecho me quedan estos anillos, ¿ves? Anillos de ojos. Para ver más. Y No, para no el de ojo. Mezcalina no llevaste a Argentina, solo. Sí, también. Todo. Y les di a todos esos chicos, porque puse un aviso en el diario, para trabajar conmigo necesito menores de 16. Y a todos les di ácido. Es cierto, es cierto. Sí. Y así los iluminé para el resto de su vida. Bueno, ahí Marta vuelve a Argentina de Nueva York, hace un proyecto increíble, 65, que es la Menesuda, que, bueno, para quien lo quiera, hay información arriba, que era un ambiente inmersivo donde se creaban diferentes situaciones que uno encontraba en Buenos Aires, ¿no? Desde una pareja en la cama. Antes lo hice. Cuando vuelvo de París, hago la Menesuda y después voy para Nueva York. En aquel momento, más o menos, también creo que haces la obra que presentamos cuando te invité a la Bienal de Santa Fe en Nuevo México. El nido de hornero. El hornero, que era un hornero gigante. El hornero es un nido de un pájaro, argentino, que lo hace con barro y paja, y bien metido adentro. Y después se van muriendo y otros horneros lo habitan. Y en 2017 invité a Marta a recrear esa obra en la Bienal de Santa Fe en Nuevo México, y que consistía en que le pedí a amigos de ella, de toda América Latina, que le mandaran tierra para construir esta... No, primero fui porque cuando vuelvo me doy cuenta que Latinoamérica, como era un continente tan grande y tan vacío, había una nueva energía, que era la metafísica latinoamericana. No tanto lo físico, la metafísica. Entonces fui a Machu Picchu, caminé por ahí, y donde sentí más vibración, saqué... Porque en ese momento ni defendían la tierra ni nada. Fui al Museo de Arqueología, me dieron gente y saqué 25 kilos de tierra de Machu Picchu, los llevé a la Argentina. Con eso parte usé para el nido de hornero, primero que hice en el Centro de Arte y Comunicación, y le mandé 1 kilo de tierra a un artista de cada país de Latinoamérica, 24, y ellos me mandaron tierra a mí, volví a Machu Picchu y le enterré en el mismo lugar. Entonces ese nido de hornero ahora lo hago en muchas exposiciones, porque a la gente le encanta meterse, se siente y ve las películas que hice en ese momento. La obra se llama Comunicando con Tierra. Y hablando de esa metafísica latinoamericana, empieza Marta a hacer una obra que hace en 3 lugares. Se llama Arte Agrícola en Acción. La primera vez la haces en 77 en el Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo, y después en noviembre 26 del 76 presentas Toronjas en el Museo Universitario de Ciencias y Artes de la Ciudad de México como parte de una exposición de artistas argentinos. En esta exposición que Marta hace hay un cuadrado de madera en el medio de la sala y performers vestidos de blanco, de trajes de trabajadores, con cubetas blancas también en la cabeza, empiezan a sacar toronjas. En el caso de México, en el caso de Sao Paulo fueron repollos, que es col. En San Pablo repollos. Era como baldes y hacían movimientos de agricultura. Y iban llenando esa superficie cuadrada de las toronjas, los repollos o la fruta, ¿no? de lugar. Y iban diciendo palabras también, ¿no? Iban diciendo consignas. Sin talento, sin ideas, sin todo. Sin técnica, sin gusto, sin imagen, ¿no? Mientras iban haciendo acciones mecánicas y de alguna manera también uniendo esta idea también de arte, agricultura, cuestionando la producción y demás. ¿Te acuerdas un poco de ese momento en México? Bueno, 77, ¿conociste a alguien? El tema mío de la metafísica latinoamericana, porque estoy feliz, por ejemplo, de haber nacido en Argentina y recorrer todo este inmenso desierto que es Latinoamérica, que podría albergar a toda Europa, y defendiendo un poco la cultura de la agricultura, porque los granos, el maíz, le han dado de comer a 2 guerras mundiales. Entonces, como que las deudas que le exigen a Latinoamérica que paguen, ya están pagas, porque la gente pudo vivir gracias a nosotros. De hecho, cuando le pago la deuda a Andy Warhol, es con el oro. Entonces, acá en México, lo que hice fue rescatar las toronjas, y había bolsas de toronjas en el medio, y nosotros creamos un cuadrado grande como este espacio, con todos los cuadrados en el piso, que quedó en el museo. Lo único que recuerdo es que Marta Traba, que odiaba mi trabajo, fue y me tiró un pomelo en la cara.
Bueno, para quien no sabe, Marta Traba era una importante crítica argentina y latinoamericana. Porque vivía acá. Que después fue a Bogotá, estuvo en México un tiempo, después fue a Puerto Rico y después, trágicamente, tipo Gardel, murió en un accidente de avión cuando iban a un simposio a España. Pero que era bastante conservadora. Digo, el tipo de arte que le gustaba, digo, yo entiendo por qué. Y rechazaba todo. Y contraria a ti también, ¿no? Pelo negro. Sí, me odiaba. Por eso. ¿Te acuerdas de alguien más en México? ¿Algún artista? No, había un crítico de arte, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Estaba Juan Hacha, el peruano. Juan Hacha, que después hizo una performance con helicópteros en Medellín y a él lo rapté. Estaba Helen Escobedo también, que sí, divina, sí, la arquitecta. Sí, que hacía escultura pública, pero también, bueno, ahora que hablemos de tu escultura pública, justamente lo contrario a lo que tú hacías, ¿no? Una escultura formal hecha de acero. Ahora vamos a hablar un poco de tus esculturas, que se liga un poco con la exposición de aquí. Esa idea de Latinoamérica también y ese interés que empiezas a tener por Latinoamérica, se dio por los artistas que fuiste conociendo, por los viajes que hiciste, pero también por descubrir esa energía. Antier que platicábamos también decías, Europa es un continente viejo, donde abajo hay una cantidad de huesos y cementerios. América sigue siendo un continente virgen. Bueno, de ahí pasamos a la primera Bienal Latinoamericana de 1978, que es donde Marta presenta el obelisco que está acá. La Bienal Latinoamericana fue una respuesta que hicieron un grupo de curadores. Una vez, creo, ¿no? En Brasil solo sucedió una vez. A la Bienal de Sao Paulo, que sucedía en los años impares, y decidieron hacer una bienal que solo tuviera que ver con Latinoamérica. Sobre todo porque esa Bienal de Sao Paulo mucho tenía que ver con traer arte europeo, norteamericano a Sao Paulo para que los artistas de allí aprendieran del arte, digamos, occidental o del norte global. Y era una contrarrespuesta a la Bienal de Sao Paulo. Tuvo ciertos aciertos, otros no. Juan Hacha también estaba parte del comité asesor. Hubo un simposio que organizó Arací Amaral como parte del... Yo también hice un happening ahí, que había muchos gordos con vasitos de café acá, era en la entrada, cuando fue Capro también, ahí lo encontré Capro, ahí eran invitados gente de happenings. Y todos los vasitos tenían café y ellos se apretaban así, rodaban entre sí todo el tiempo, tirando todo el café en el piso. Ese no lo conocía, Marta, sí, no he visto documentación. En otra Bienal, que fue Postel, sí. Y entonces, bueno, hacen la Bienal Latinoamericana, hacen el simposio para discutir qué es Latinoamérica. El título era un poco raro, era algo así como mito y magia, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo, entonces, bueno, eso causó cierta... Pero se ganó el premio el grupo de los 13, ¿te acordás? Sí, y el grupo de Glusberg. De Glusberg, y también ese grupo de Recife que hicieron las esculturas como de paja y tierra y No, eso no me acuerdo. La representación argentina, bueno, estabas tú, había el grupo de los 3, la de México mandaron 30 artistas y para mí es bien impactante que todos eran hombres. Entonces, terrible, sí. Y el grupo de los 3 eran todos hombres también. Digo, estaba Felipe Ehrenberg, Gilberto Aceves Navarro. Había uno que se llamaba Walter Zanini. Walter Zanini era un crítico brasileño importante, sí, bueno, curador. Claro, que él quería, ¿por qué el grupo de los 13 no me incluía a mí, pero nunca me incluyó? Bueno, pero así tuviste más libertad de hacer, claro, el machismo. Y yo había hecho ahí el obelisco acostado y era una explosión ahí en San Pablo brutal. Entre los críticos de arte también, bueno, estaba Romero Brest, Glusberg, García Canclini, que yo creo que ya vivía en México, Mario Pedrosa, el buen Mario Pedrosa, nuestra amiga Marta Traba de nuevo. También estaba Rita Eder, etcétera. Y en la representación mexicana, bueno, estaba también Felipe Ehrenberg, que amiguísimo y también era de la vanguardia aquí en México y demás. Pero bueno, lo importante es que Marta hace este obelisco, que hay un obelisco, para quien no conoce Buenos Aires, bueno, hay un obelisco en el centro, en la avenida principal, que es un símbolo. Es el símbolo total de Argentina. Es el kilómetro cero. A partir de ahí va para todo el país. Pero que además estamos en pleno momento de dictadura en Argentina, ¿no? De la Junta. Bueno, cuando lo hicieron, no me acuerdo, no creo. Sí, 78. Pero después fue... No, cuando tú haces el obelisco en la Bienal Latinoamericana, estamos hablando en el 78 era terrible. Que estamos en plena dictadura de la Junta Militar argentina, ¿no? Entonces el hecho de que Marta agarre
un falo, un símbolo de un pene Un falo, gigante, sí. y lo acueste, lo tire. Es un desafío total, uno, contra el machismo, dos, contra los militares, ¿no? Cuando hice el obelisco de Pan Dulce, creo que fue antes o después. No, después. El primero fue acá, que la gente lo recorría, lo copié, 74 metros de largo, y tenía 4,70 en la punta, y ahí había 2 sillas con películas que después ustedes pueden ver. Acá lo hicimos hasta donde se podía, pero fue muy choqueante. Al otro año conozco a un fabricante de pan dulce, entonces yo dije, lo que quiero crear es también que una parte del público haga algo, que participe. Entonces conocí un fabricante de pan dulce, hice un obelisco de 34 metros, todo recubierto de panettone, que es muy típico en Argentina para Navidad, pero eran falsos, y después la gente los cambiaba por verdadero. Porque ahí empezó el toma y daca, que a mí me interesa, que todo el público se lleve algo de mi obra. Entonces, bueno, lo hice, la grúa, lo acostaba y lo levantaba, fue una especie de show, y después lo acostaron, la gente se abalanzó porque había 30.000 pan dulces y 50.000 personas, se colgaron, entonces terminó muy mal porque vinieron los bomberos y le tiraron a la gente la manguera como plaga de langosta, así, y tuve que pararle, agarró un paro cardíaco el que me regaló los... Y a mí me gritaba, mala, dame pan dulce. Y al final se repartieron todos los pan dulces en hospitales y todo lo demás, pero fue muy icónico. Bueno, esto es lo que Marta llama obras de participación masiva, donde el público se lleva un poco de su obra, la democratización de la obra de arte, y además, bueno, es la serie de la caída de los mitos universales, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay aquí algo que la gente se lleve. La visión de la participación, porque tienen que participar. A partir de ahí, empieza a hacer esta serie de monumentos acostados, de realmente desafiar el poder, ¿no? Hice muchos. De tirar el poder. Hace el obelisco de Pan Dulce en Buenos Aires 79 que habla, y después hace la Estatua de la Libertad acostada en 79 como proyecto. Es un proyecto que, bueno, que no, pero después hice la Torre de Pan Lactal de James Joyce, hice Carlos Gardel de Fuego, la Torre de Babel. De Baguettes. Bueno, sí, la Torre no, de ese no la hice, proyecto, pero los que hice realmente son casi todos los que tenía planeados. El Partenón de libros, Partenón de documenta. Sí. La Estatua de la Libertad acostada, que aún es proyecto, es la documentación que yo adquirí cuando entré a trabajar al Museo Guggenheim en 2013, sí, porque se me hacía importantísimo una carta McDonald's histórica. Que la gente conociera que los artistas de Latinoamérica habían estado presentes y participando en Nueva York, pero también desafiando el poder de lo que en aquel entonces llamaban el imperialismo con los símbolos del poder, que era la supuesta libertad de la Estatua de la Libertad. Entonces Marta tumbaba la Estatua de la Libertad, hacía una réplica que cubría de hamburguesas, así como antes había cubierto de panettone, y invitaba al público a llevarse cada quien una hamburguesa. Y después, antes de eso llegaban los bomberos que iban a flamear las hamburguesas para que se cocinara la carne. Cocinaba. Y después... helicópteros con ketchup. Y después la gente se podía llevar las hamburguesas. Voy a leer esta carta que escribe Marta en febrero 29 de 1979. La traduje al español con ayuda de Google. Pero que es muy interesante porque realmente demuestra cómo, Marta creía en lo que estaba haciendo, sigue creyendo, y Marta le escribe a McDonald's esta carta. Estimado señor, le escribo porque tengo una idea para ser hecha con hamburguesas. Y como usted pertenece a la mundialmente famosa McDonald's, espero que tenga un momento para leerla. Esta idea ya ha tenido mucha repercusión internacional. Adjunto esta carta al proyecto y le aseguro que es puro arte, una escultura de los 80. También adjunto un recorte de prensa sobre mi último trabajo, un obelisco hecho con pan dulce. Este es mi trabajo y así es como lo hago, patrocinado por grandes empresas. Por eso les escribo para preguntarles si creen que sea posible que McDonald's patrocine mi proyecto. Será una gran publicidad para la empresa y la noticia dará la vuelta al mundo. Esto es algo llamado arte comestible. Déjeme decirle que conozco muy bien el mundo de arte en Nueva York, ya que vivo ahí desde hace 5 años y he expuesto en el Museo de Arte Moderno y en muchas galerías de arte. Así que si le parece interesante la idea, me será muy fácil hacer los arreglos necesarios para llevarla a cabo este año. Por favor, escríbanme antes del 15 de marzo. Esto es en febrero que Marta escribió la carta, el 29 de febrero.
Y después creo que me contestaron, pero no tengo Sí. la... Después planeó estar en los Estados Unidos, Nueva York y Chicago para que podamos mantenernos en contacto. Así que espero saber de ustedes pronto. Saludos, Marta Minujín. El 7 de mayo de 1980, o sea, año y 3 meses después, McDonald's le responde a Marta: gracias por escribirnos. Nos complace su interés en McDonald's en relación con su obra de arte. Nuestra empresa ha desarrollado normas estrictas para los tipos de actividades que financiamos. Como puede ver al consultar el folleto adjunto, no es posible financiar la actividad directa de una sola persona. Por esta razón, no nos interesa financiar sus futuras actividades. Si bien no podemos ayudarle, le deseamos la mejor en sus proyectos futuros. Terrible. Atentamente, Diane Kleca, administradora de Asuntos del Consumidor. Bueno, ese proyecto además fue publicado por nuestra querida amiga Carla Stelweck en la revista Laika, Journal Southern California Art Magazine, en noviembre de diciembre de 79. Y Carla también publicó otro proyecto, la torre de James Joyce empanizada, en la revista Artes Visuales de noviembre de 1980, la número 26. Entonces, bueno, de alguna manera seguía viendo No ciertos... la sabía, no me acordaba la respuesta de McDonald's. Sí, sí. De McDonald's. Porque ahora ya estoy haciendo lo posible. Bueno, ahora hablamos de eso, cuando hablemos de proyectos futuros. Entonces, bueno, después la Torre Eiffel de Pan Baguette, bueno, el pan de azúcar que quieres hacer en Río, es un proyecto en Río que queremos hacer juntos también hace años y no hemos conseguido quien nos quiera hacer el pan. ¿Qué era lo que le íbamos a poner para que la gente se llevara? Frijoles, ¿no? Feijao. Feijao, frijol. Sacos de frijol. Bueno, Marta sigue haciendo los proyectos de paga la deuda externa de América Latina, Andy Warhol dándole el maíz. Después intenta resolver el conflicto de las Malvinas dándole también maíz a una réplica de Margaret Thatcher En ese caso réplica, sí. Y bueno, Marta Y continúa. Angela Merkel con olivas, con las aceitunas. Claro, y después Angela Merkel en la documenta. Bueno, hace el Partenón, que primero lo haces en Buenos Aires. Justo cuando acaba la dictadura, hace una réplica del Partenón cubierto de todos los libros que habían sido censurados por los militares, ¿no? Empieza la democracia en Argentina que nunca habíamos tenido. 40 años ahora cumplieron 41 años de democracia. Y ahí pasa Alfonsín, saluda. Todos los libros prohibidos, los militares prohibían hasta cualquier palabra en ruso. Todo. Y esa es la obra que Marta vuelve a hacer en 2017 en Documenta y que le vuelve a dar ese reconocimiento mundial al hacer esa obra, que hace todo sentido también en Alemania, en Kassel, donde aún hoy día, bueno, había censura antes de la Segunda Guerra, en los tiempos de Hitler, se quemaban libros y demás, pero aún hoy día sigue habiendo una serie de censuras. En todos los países. Extremadamente fuertes, sobre todo contra también compañeros del mundo del arte, ¿no? Vamos a hablar un poquito de tu vida diaria. ¿Cómo es esto que el título de la exposición es vivir en arte? Entonces, ¿cómo es esto de vivir en arte? Quizás que hables un poquito de tu estudio, que era la casa de tus papás. ¿Cómo es Marta en el día de trabajo? ¿Cómo es vivir dentro del planeta Marta? Bueno, vivo sola, me cuesta reincorporarme a la realidad, me cuesta mucho la mañana y después voy al taller y ahí toda la energía me agarra y trabajo 6, 7 horas con un arte. Hago colchones por un lado y después esos cuadros de tiritas y todo el tiempo pensando en proyectos. Es decir, un proyecto viene detrás de otro y algunos proyectos que la gente quiere que haga no los haga, porque no puedo hacer nada a pedido, nada. Pero va bien. Todo va bien. No, por ejemplo, digo, a mí lo que me impresiona cada vez que te visito en el estudio ahí en Buenos Aires es Hay cosas nuevas, hay energía. Sí, bueno, hay energía, hay cosas nuevas. Ahora has estado haciendo estas nuevas pinturas donde vas pegando una por una estas tiritas de color. Sí. Y hay una obra nueva aquí en la galería que yo no había visto, esta nueva serie de obras donde son estas tiras grandes que van envolviendo a la obra. Sí, también, me encanta, sí, esa es mi preferida. Que tiene una cosa también... Es muy manual. Yo tengo que tener siempre la posibilidad de poder trabajar. Por ejemplo, voy ahí y simultáneamente hago unos dibujos de estos que están expuestos, mientras mis ayudantes le ponen la plasticola, porque se tarda. Por ejemplo, me dejan una bandeja con tiritas, las pego, tarda, voy al dibujo. Eso es lo que hago. Y al costado hago los colchones. Entonces son 3 cosas que hago simultáneas. Y los proyectos me dedico 2, 3 días enteros. Por ejemplo, ahora el proyecto de la libertad para la Bienal de Venecia, 2, 3 días, llenar los papeles, hacer todo lo que hay que hacer y después sigo.
¿Y el sábado y domingo qué hago? Domingo navego con mi familia y sábado veo galerías. Así es. Hay algo también en el trabajo que es, bueno, por un lado esa relación que hablábamos con la etapa psicodélica, digo, se ve en tu ropa y demás, con la etapa de los colores, pero hay una cosa muy meditativa también de estar Sí, pegando, me encanta. casi como entrar Lo necesito. en estados mántricos, ¿no? Sí, en sí. estados de conciencia superior a través de la obra de arte y a través de estar Por eso tardo 9 meses en una obra. Una locura. un poco hablemos de ¿cuándo Marta Minujín se volvió Marta Minujín? ¿Cuándo aparecieron los lentes? ¿Cuándo apareció el pelo platino? ¿Cuándo creaste Bueno, en un momento que volví a Argentina, empezaron a perseguirme los militares por cómo era yo, por esto, lo otro, intervinieron en mi teléfono, todo. Entonces me fui a la Patagonia, me escondí 6 meses, después volví y me empecé a vestir como de caballero, con saco, sombrero, pantalón, trajes enteros, y ahí fue que incorporé los anteojos, y nunca más me los saqué. que es muy impresionante cuando uno va a Argentina? Digo, Marta es una especie de escultura viviente. Sale a la calle y bueno... no puedo caminar. Todo el mundo la reconoce, todo el mundo... Es un fenómeno que no he visto con otros artistas, ¿no? La gente normal, la gente que no es del arte, reconoce a Marta, quieren, Sí, me adoran quieren. a Marta. Me aman, sí. Me aman. Pero yo también los amo, ¿sí no? Sí. Bueno, y que has llegado al punto de hacer tu propia línea de ropa, Y ¿no? vestirme nada más que con mi ropa. Claro, como una escultura viviente. El único otro caso que he visto similar, no sé si tú hayas visto otro, pero Gilbert y George en Londres, ¿no? Donde se visten desde hace 60 años de traje como si fueran banqueros de la City y Sí. salen a caminar como esculturas vivientes. Estoy pensando si había alguien más, no me acuerdo. Pero hay artistas que siempre llevan su impronta. Bueno, otra pregunta como de vida diaria, de esta energía que tienes, que para mí es increíble, que nos comparte el secreto de cómo llegar A los 82. a los 82 con esta energía. Siempre le pregunto a artistas mayores que yo los secretos para llegar a esa edad. Entonces, bueno, diferente gente me ha dicho diferentes cosas. Una artista geométrica abstracta cubana que llegó a los 100 y tantos años. ¿Ciento y tantos? Sí, un día le fui vivía en Nueva York, ahí en Tribeca. No Tribeca, en Flatiron. Y la fui a visitar al mediodía y le pregunto lo mismo. Carmen, ¿cuál fue tu secreto para llegar a esta edad? Y le dice a su asistente, sírvanle otro whisky a este muchachito al mediodía. Genial. Entonces, bueno, ese era El secreto. El secreto, era trabajar y entonces... No, pero también tiene algo que ver con el destino. Porque si tenés salud, está todo bien. ¿Sí? Hoy en la mañana, por ejemplo, me Sí. decías, resistiré, ¿no? Resistiré, no me rindo. Sí. También, bueno, hablar un poco de tu concepto del éxito. Digo, eres una de las artistas más importantes de América Latina y a nivel mundial que ha alcanzado un gran éxito, pero sin embargo para ti el éxito no es importante. Inclusive has hecho la Academia del Fracaso. Sí. Entonces, bueno, que tal vez hablar un poquito de esa idea de la idea del éxito y fracaso Claro, porque el único éxito posible, a través del fracaso se aprende muchísimo. Yo tuve miles de fracasos, todas las ideas que no pude hacer. Pero de ahí sacas como un conocimiento y también, claro, yo consigo hacer mis proyectos gigantes por la energía que le mando a la persona. Por ejemplo, el primer Partenón de libros o el señor que me dio los pan dulces, llega a dar todo. Es lo que espero ahora, que McDonald's me financie toda la obra para Venecia. Esta segunda intento. Bueno, eso es la pregunta. Iba a ser también, bueno, proyectos para el futuro, o qué te falta hay hacer. que estar todo el tiempo. Y Marta, bueno, queremos y estamos buscando todos, hay que enfocar nuestras energías. Claro, no, y te acordás, me dijiste, ¿cómo hacemos? Porque yo creo que ya es hora. ¿Cómo hacemos para terminar la charla? Aconsejar a los artistas jóvenes qué hacer, mirarse para adentro, no mirar para afuera, resistir, no rendirse. ¿Y cuál es el que más era? ¿Qué había dicho? Claro, no estudiar, como que no estudiar tanto arte, hacerlo. Hacer lo que uno tiene adentro. Bueno, ya estamos llegando al final, pero solo un poco esta idea de qué
bueno, tienes tu casa con todas tus obras, que si piensas en la vida de tus obras después de la muerte. Ah, me preguntaste si harías una fundación con, No, con no tus lo obras. pienso. O si te gustaría quemar todo y que todo desaparezca como Y desapareció una le vez. dije la silla eléctrica. Ah, bueno, y eso le pregunté cómo sería tu funeral o cómo te gustaría morir. La silla eléctrica. Pero bueno, no solo la silla eléctrica, pero televisada, ¿no? Claro, televisada a todo el mundo, como un artista, y después tirar las cenizas, ¿no? No, también se me ocurrió en Argentina que todos los artistas hacer una bóveda en Buenos Aires, y lo propuse al gobierno de la ciudad, pero no sé, que todos los artistas pongan ahí sus urnas. Eso también sería bueno, en el cementerio de Recoleta. El mausoleo de los artistas, ¿no? Claro, ¿Lo podrías diseñar, tal vez, no? Sí. Y ya para terminar, bueno, Marta siempre tiene estos mantras que yo creo que de alguna manera también Arte. Uno es arte. Él me grita, sea donde esté, en un restaurante, en la calle, arte. Sí, siempre me grita. Y otros mantras que te he oído a lo largo de estos años de amistad. Uno es con el arte me olvido de todo, soy feliz. El arte puede salvar al mundo. Sí, exacto. Y sobre todo, bueno, el arte nos protege, ¿no? Dos cosas, una que se me olvidaba. Hay una pintura ahí del obelisco donde están todos adentro del obelisco bailando, ¿no? No, está Travolta bailando, estoy yo haciendo el café en Uruguay, está mi marido, está Einstein, está Romero Brest, hay personajes. Eso fue en 1979, creo que la obra, navegando en el espacio sideral, antes de que empezase con los mitos universales. Esto lo hice ya había empezado, pero el verdadero año que agarré todos los conceptos juntos, que tengo un dibujo de ellos, hacerlos, y he logrado hacer como 8 o 9 de estos mitos. Falta la Tour Eiffel de Baguette, la pelota de fútbol de dulce de leche, la torre de Pisa que estoy por hacerla en Buenos Aires con espagueti. Siempre elijo un mito, lo acuesto, y que la gente termina la obra cuando la gente se come los tallarines. Ahí termina mi obra. Habría que hacer el mito en México. No sé cuál monumento se les ocurre que Marta podría costar. Y bueno, habría que cubrirlo de tacos, ¿no? ¿Cuál? El ángel. Que el ángel ya se ha caído varias veces en los temblores, pero creo que la columna, no solo el ángel. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso. La galería tiene trabajo en vamos a tumbar el ángel. No, le voy a pedir a la galería que me ayude con la libertad. Eso. Con su galería de New York. Y entonces, bueno, para terminar, quería invitar a todos a que repitamos junto con Marta el mantra de Marta. ¡Arte! ¡Arte! ¡Wow! Estuvo buenísima, Pablo, buenísima. Yo te enseño. Muy bueno. Gracias por escuchar Future Dialogues. Nos vemos pronto.